Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy, martes 9 de agosto de 2022, avanzando muy rápidamente nuevamente. El octavo mes del año ya, Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Prince. Muy bien, octavo mes del año, sí, exactamente. ¿Qué me vas a corregir para no perder la costumbre o...? No, estoy bien, gracias por preguntar, Prince. Por más que tengamos un día medio gris y mira, dicen que hace frío. Ahora estamos en la tele, ¿eh? ¿Ah, sí? Esto ya sale en vivo por el canal de YouTube. Ah, sí. La gente puede buscarlo en Mil Noticias. Mil Noticias en YouTube. Mira. Salimos hermosos. Sí, así que vamos a tener que saludarle a Pauli únicamente. Sí, ahí sale en la tele. Se inaugura y encima la tele le toma. Sí. Pasa que vamos invitando gente, entonces hoy, por ejemplo, ya tenemos como, ¿cómo se llama? No es tribuna, sino público. Y está Pauli, así que gracias, Pauli. Vamos a traerte más de seguido. Y vas a hablar también. No sé si querés ya. Hola, audiencia, ahí probamos. Hola, ¿qué tal? Pauli Ferreira, así que bienvenida. Y tenemos invitados hoy también, Alfredo. Exacto, un invitado de lujo y vamos a aprovecharle hoy al máximo, así que me prometió que se iba a quedar todo el programa. Y no sé, ¿querés presentarle vos, Prince? Claro que sí, pero allá del otro lado, antes de presentarle a nuestros invitados, están muy, muy felices. La veo Priscila, Mirna, Josema, trabajando como siempre, todos los días aquí, acompañándonos también en Economía Mil. Y ya le doy la bienvenida a Carlos Carballo. Él es economista, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y presidente de la financiera. Bueno, ¿cómo estamos, Carlos? Prohibido decirte don Carlos, señor. ¿Cómo estamos, Carlos? Absolutamente prohibido. No, prohibido no. Ah, bueno, está prohibido, bien. No hay nada prohibido, por lo menos, pero no, si no me hacen sentir mal en esta mesa con tantos jóvenes. Bueno, en realidad, Pauli y yo no están metidos, Alfredo. Y Pope un poquito más joven que yo, pero está por ahí nomás también. No, muchísimas gracias, Prince, por la invitación, Pope. Muchas gracias, Pauli Ferreira. La hija del gran amigo Manuel, ¿verdad? Sí. Así que buenísimo. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias en serio por estar. Y como decía Alfredo, no vamos a desaprovechar tu presencia, así que ya arrancamos de una porque le recordamos a la audiencia que estamos hasta las 14 y le decimos también que está habilitado el número de WhatsApp, el 0994-674-000. Alfredo, te cedo. Sí, Carlos, nosotros queremos aprovechar, digamos, como hablaba de tu presencia y conversar un poco sobre el panorama. Vamos a hacer tipo un embudo, vamos a ir un poco más allá para después ir bajando acá y quisiera ya empezar prácticamente el escenario global es bastante complejo. Por un lado, estamos viendo niveles inflacionarios en una gran mayoría de países, quizás la salvedad del sudeste asiático. Por otro lado, ayer leía en Bloomberg, ya han sido 70 bancos centrales a lo largo del mundo que han subido más de 100 puntos básicos su tasa política monetaria, es decir, tenemos niveles de inflación que persisten. Por otro lado, tasas de políticas monetarias restrictivas que cada vez van teniendo un efecto importante en la actividad económica. Bueno, ¿y cómo eso un poco vos lo ves también, verdad? Sí, bueno, Pope, como dijiste, vamos de lo general a lo particular, ¿verdad? sí. Vamos haciendo un proceso... Como el embudo o la pirámide invertida. Como la pirámide invertida, ¿verdad? Y aprovechando un poco, Pope, la introducción que hiciste, ¿verdad? Yo creo que lo que se ilustra en la economía internacional es un poco... Hoy veía viendo qué linda vista hay acá. Sí, muy linda. De paso, sí. Fantástica. Pero bueno, hay unos nubarrones medio feos ahí arriba, tiempo complicado. No sabemos si va a llover, va a ser frío, va a ser calor. Yo creo que así está también la economía internacional, ¿verdad? O sea, con nubarrones y con dificultades de ver el futuro, porque la incertidumbre todavía sigue siendo relativamente importante. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera podemos decir más concreto? Y yo creo que acá hay una creciente preocupación hacia un probable aterrizaje duro de la economía norteamericana, un aterrizaje duro que combine altas tasas de inflación, altas tasas de interés y contracción económica, más que contracción económica, recesión o falta de crecimiento económico.
Y el principal problema que de alguna manera hoy está afectando a la economía mundial y a la economía desarrollada es la inflación. Estamos viendo tasas de inflación como no lo veíamos en los últimos 40 años, digamos, ¿verdad? Y un fenómeno inflacionario que responde básicamente, o que es un poco producto de todas las medidas que se tomaron, digamos, para combatir la COVID-19, que fueron todas las políticas fiscales y monetarias contracíclicas, ultra expansivas, en un contexto donde también surgieron varios problemas de restricciones por el lado de la oferta, digamos, era problemas de logística, básicamente shocks internacionales que afectaron las cadenas de suministro y de comercio internacional, que restringieron básicamente la expansión de la oferta. Eso derivó como ustedes saben, en altos costos de producción, que después de alguna manera también impactó el índice de precio al consumidor. Y ahí también entra un poco la disyuntiva de si la reacción, digamos, de las economías desarrolladas, la economía a nivel mundial, porque como decía Pope, básicamente esto es una reacción básicamente general, fue oportuna o no. Yo creo que ahí un poco el debate se va decantando por el lado de que tal vez las reacciones fueron tibias y un poco tardías, porque la expectativa de esto era que esto era un fenómeno pasajero, que iba a pasar rápido y que no iba a ser tan generalizado, es decir, que no iba a tener un proceso de difusión tan importante. La famosa inflación transitoria que decía. La inflación transitoria y la inflación focalizada, digamos, en algunos productos que no iba a contagiar probablemente otro fenómeno inflacionario. Pero si uno mira hoy en día a nivel mundial, eso no es solamente fenómeno de Paraguay, todas las medidas de inflación están impactadas, digamos, no solamente el índice general de precios, sino que la inflación núcleo, que es la que miran los bancos centrales para tomar decisiones de política monetaria, también inclusive la inflación de no transables, digamos, que de alguna manera sería una inflación que debería estar libre. Esto corresponde a fenómenos básicamente locales, pero todas esas están muy por encima, digamos, de lo que es la meta de los bancos centrales. Y la reacción fue una reacción tibia, digamos. Estados Unidos pensó que podía converger, por ejemplo, a su meta de 2% de inflación, elevando la tasa de interés gradualmente hasta 2,75, sin afectar mayormente empleo y actividad económica. Eso de alguna manera hoy en día está descartado. Yo creo que en Estados Unidos ya ahora la idea es, bueno, la inflación es nuestra preocupación y bueno, la expectativa de mercado es que las tasas lleguen por encima del 3% probablemente. Tuvimos 2 subidas seguidas de 75 puntos básicos. Eso es algo bastante inusual, digamos, en un país como Estados Unidos, que es más gradualista en ese sentido, ¿eh? Europa también. Europa está con inflación ahora. Estados Unidos está con una inflación ahora del 9,1. Sí, de 9,1 la núcleo. De 9,1, sí. De 9,1. Pero con expectativa que siga subiendo. Que siga subiendo. Y la núcleo está en 8,6 ya. O sea, sí, que es la que tenemos, el PCE, digamos. No, el PCE, pero está en 4,7. La otra inflación que ellos miran está en 8,6. La inflación total está en 9,1. Europa también ya está con una inflación Europa es la que está en una inflación de 8,6. De alguna forma también tardó mucho en reaccionar. Reaccionó recién hace poco, digamos. El Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos la tasa de interés. Y ellos miran 3 tasas, básicamente. Las 3 subieron en 50 puntos básicos, digamos, en Europa. O sea, y al mismo tiempo, al tiempo de subir las tasas de interés y que se pasa esa señal al mercado, también de alguna manera los procesos de reducción de la liquidez en los mercados también está activando rápidamente. Entonces yo creo que vamos a ver un escenario, o sea, que nos espera el futuro de alguna forma, un escenario donde van a seguir habiendo complicaciones en el comercio internacional y estos fenómenos de altas tasas de interés y reducción importante de la liquidez a nivel mundial también de alguna manera van a dificultar el acceso al financiamiento internacional. Esto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también genera una presión adicional, Carlos, a todo este contexto, ¿verdad? De incertidumbre. Eso hay que meter dentro de la ecuación también, de alguna forma. Claro, que nadie previó. Cuando vos tenías tu previsión, era como decía, vos mirabas esos elementos más bien que la pandemia había generado y sin embargo te estalla esto. Ahora, el tema de China, un posible dolor de cabeza más también un posible dolor de cabeza más, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo también no solamente shocks climáticos que pegaron focalizadamente a algunos países y todo lo demás, sino que también todos estos problemas por el lado de la demanda y la oferta que también afecta los precios de commodities a nivel internacional, que dificulta la inflación. Además estamos viendo la geopolítica que se mete con la economía, digamos, ¿verdad? Entonces todo es algo bastante complejo que interactúa y que genera un clima de alguna manera de cierta incertidumbre. La región también
está complicada, digamos, estamos viendo nuestros vecinos también. Bueno, Brasil está mostrando de alguna manera, a diferencia de otros países, está mostrando un cierto comportamiento positivo por el lado del sector real, digamos, tanto por el lado del empleo como por el lado del nivel de actividad. El último indicador de actividad económica creció 3,7% en términos interanuales, pero con una inflación también muy complicada, ¿verdad? Una inflación que está ya en 11,9%. Pues interanual. La núcleo de Brasil ya está en 9,1, o sea, la núcleo pegada a la interanual, las expectativas de inflación bastante afectadas también, y una tasa Selic que ya está 13,75, ya está cerca de 14, ¿verdad? Entonces, que ellos auguran que prácticamente se esté cerrando ya el ciclo restrictivo, ¿verdad? Bueno, esperan. Sí, la inflación no está cediendo mucho, ¿verdad? Sí. No está respondiendo demasiado. Yo creo que ellos van a seguir en la medida... Bueno, se vienen años electorales también. Una economía política se complica. Punto, sí. Entonces hay que ver de alguna manera si cuál es la decisión política ahí. Si de alguna manera privilegiar cierto nivel de actividad o seguir combatiendo la inflación. Pero yo, Carlos, antes de entrar en la región, para la audiencia nomás, aprovechando ahí nuevamente tu presencia, para que también la audiencia entienda cómo la inflación o altos niveles de inflación, la inflación de 2 dígitos, como también en nuestro caso, cómo eso termina afectando la decisión de los agentes económicos, lo mismo que una medida muy restrictiva, muy agresiva de una suba de interés por parte de los bancos centrales, cómo eso termina afectando, sí, la economía en general, pero también a cada uno de nosotros, ¿verdad? No, lógico. Yo creo que acá lo que habría que decir tal vez es que el principal mal de todo esto, el enemigo a atacar, es la inflación. Yo creo que altos niveles de inflación afectan directamente el bienestar de la población, o sea, afecta el ingreso de la gente. O sea, nunca hay capacidad de seguir una inflación creciente, eso es imposible, digamos, a la larga te va a ganar siempre. Y sobre todo a los más de los niveles más bajos, ¿verdad? Por supuesto, a los más necesitados, y mucho más una inflación como la actual, que es una inflación básicamente de alimentos y de combustible que impacta transporte, etcétera. O sea, en términos de la canasta de consumo y de la asignación de ingresos de la población más vulnerable, impacta en forma muy diferenciada, digamos. Ahora la gente de menores ingresos consume la mayor parte de sus ingresos en estos bienes y en estos servicios. Entonces yo creo que por ese lado la inflación es un fenómeno absolutamente regresivo, y por lo tanto yo creo que es una política ineludible y una necesidad y una política social combatir la inflación. Ahora, la pregunta ahí es, este tipo de inflación, no sé si esa es un poco la pregunta, si este tipo de inflación se combate adecuadamente o no con las medidas que se están tomando y cómo eso impacta en general, digamos, ¿verdad? Y yo creo que acá el tema es que si uno va, digamos, al origen de la inflación, te diría, bueno, que la política monetaria no tiene mucho que hacer. Este es un fenómeno básicamente exportado, es un shock exógeno que afecta básicamente y que es básicamente un shock más de oferta, digamos, y pues, la política monetaria de alguna manera tiene un canal de transmisión por el lado de la demanda. Entonces te diría, si vamos al origen, no. Ahora, si vamos a la dinámica, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que acá hay un componente que es demasiado importante, que es el componente de las expectativas. O sea, si nadie reacciona y nadie hace nada, el Banco Central se queda quieto, digamos, y tanto en lo que tiene que ver con sus decisiones de política monetaria como con su comunicación con la población no es la adecuada. Yo creo que ahí lo que empieza a ver es una indexación de expectativas. O sea, la gente ya va pensando la inflación cada vez va a ser más alta, entonces de alguna manera eso mismo exacerba, digamos, el proceso inflacionario. O sea, crea esos famosos espirales de... Espiral inflacionario, y cuando uno le pierde de alguna manera, le pierde control a la inflación, después se transforma en fenómenos que son mucho más difíciles de acometer, digamos, o de atacar, controlar, aplanar, sí, por ejemplo. Y eso se puede ver básicamente en algunos indicadores. Pues si uno mira solamente la inflación, pues sí, bueno, el 75% de este 11,1% de inflación que tenemos es alimento y combustible. Ahora, salgamos de eso y empecemos a mirar los otros componentes de la inflación. O sea, lo que decíamos la inflación núcleo. La inflación núcleo acá ya está en 7,1.
¿verdad? Y esa es la inflación que mira el Banco Central para tomar decisiones de política monetaria. Y otro elemento todavía más importante es de alguna manera las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación hace ya algún tiempo están desancladas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente de alguna manera ya no le cree tanto a la meta al Banco Central. El Banco Central dice, mi meta es 4%. Y acá es donde entra la política monetaria y la credibilidad del Banco Central y el impacto por el canal de las expectativas, digamos, que tiene la decisión de aumentar las tasas de interés. Entonces, el Banco Central dice, mi inflación meta es de 4%. Pero mi expectativa está en 8,8, 9. No, la expectativa ahora está en 4,5, pero la expectativa en el horizonte política monetaria. Claro. O sea, Claro. ¿qué es eso? O sea, el Banco Central toma hoy decisiones de política monetaria, pero el impacto se tiene de aquí a 18, 24 meses. Exactamente. Entonces, la gente, cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿usted cree que con las decisiones que el Banco Central está tomando hoy, en 18, 24 meses vamos a tener una inflación de 4%? Y la gente le dice, yo no creo, yo creo que va a ser más alta, 4 o 5. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se desanclan las expectativas, es donde hay un rol importante para la política monetaria. Y el Banco Central tiene que seguir de alguna manera tomando decisiones hasta que esas expectativas queden ancladas en las expectativas, hasta que la gente le crea que lo que el Banco Central hizo es suficiente para que de aquí a 18, 24 meses en el horizonte de política monetaria la inflación sea 4%. La gente le crea esa inflación. Entonces yo creo que ese es el elemento que está por detrás, digamos, de estas decisiones. No solo acá, a nivel mundial, digamos. Todo el mundo dice se están pasando de rosca. Yo creo que no se están pasando de rosca. Yo creo que lo que están haciendo acá es no dejando que se vaya la perdiz, digamos, ¿verdad? Claro. Que se le corra la liebre, como se dice naturalmente, ¿verdad? Carlos, no sé si vos querés aterrizar a nivel regional porque se quedó en Brasil y la siguiente pregunta iba para Argentina y a mí a la vuelta del corte me gustaría ahondar para lo de Paraguay porque tengo preguntas puntuales, así que Alfredo, no sé si... Sí, y no, yo creo que lo que Carlos está diciendo es muy, muy interesante para la audiencia también, porque es algo que podemos constatar que pasa en nuestro país vecino, en Argentina, ¿verdad? Yo la otra vez escuchaba, digamos, en las noticias como prácticamente decía un comerciante, yo no sé ahora qué precio ponerle al café, porque el café que compro es importado, yo pago a mis proveedores un mes después, y bueno, y como no sé, hoy tengo que ya quizá indexarle un aumento, y no sé ahora con toda esta inestabilidad política si se va a disparar el dólar, y entonces esa incertidumbre también paraliza la economía y te genera un gasto, no sé si decirlo, de transacción o de tiempo, de que vos estés concentrado, en vez de dedicarte a vender café, que eso es lo bueno, estás pensando, bueno, en cómo mitigar esos riesgos financieros. No sé si... Totalmente. Yo creo que los procesos de escalabro financiero, lamentablemente lo ubico a Argentina en ese concepto, digamos. Yo creo que tiene que ver con la pérdida de referencia de todo, digamos, ¿verdad? Y el sálvese quien pueda y protegete como puedes hacer. Hasta Bitcoin, digamos, vale más ahí. cualquier cosa, de alguna manera, ¿verdad? O sea, en los procesos hiperinflacionarios desaparece en la moneda y todo lo demás y se vuelve a la economía de trueque, digamos, en algunos aspectos, ¿verdad? Eso todavía no pasó enteramente en la Argentina, ya ha pasado en otros fenómenos hiperinflacionarios en la región. Pero el gran problema en la Argentina hoy es que no hay referencia de precio para casi nada. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día los mercados están intervenidos, están afectados. Y cuando uno de alguna manera controla los mercados, pierde la referencia de precios de alguna forma, ¿verdad? O sea, en la economía hay una máxima que vos podés controlar precio o cantidad, nunca las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Si controlás cantidad, como ocurre muchas veces en Argentina, por ejemplo, el mercado cambiario, también el mercado de bienes en algunos aspectos, los precios se te desarman de alguna forma, ¿verdad? Por eso hay varios precios para el tipo de cambio y lo que dice Pope de alguna manera, ¿verdad? Y en la situación argentina es muy compleja. Hoy tenemos una inflación medida por el INDEC, que yo no sé si el INDEC recobró totalmente su credibilidad. Prestigio, ¿verdad? Yo creo que sí, de alguna manera está mejor, pero no sé si creerle enteramente, ¿verdad? Pero pues está bien, igual. Tenemos una inflación de 64%, ¿verdad? Hoy. Una inflación eso es altísimo para... Es una tasa de inflación enorme. El otro día escuchaba a un amigo uruguayo que en una entrevista que decía que la inflación mensual de Argentina superó la expectativa de inflación anual en Uruguay, la de un mes, ¿verdad? Y tenemos una tasa de referencia de 52%, aunque hacer política monetaria de metas de inflación
en un esquema como el argentino, donde hay restricciones en los mercados y de alguna manera se perdió la referencia en el control de la inflación, no tiene sentido. O sea, vos podés seguir levantando la tasa de interés, que la inflación se te va a seguir disparando mientras no soluciones el problema estructural de fondo, digamos, ¿verdad? Y hay muchas expectativas, digamos, o de alguna manera muchas proyecciones de analistas en Argentina que dicen que la inflación puede acercarse a los 3 dígitos incluso este año, ¿verdad? Y puede ser si este fenómeno sigue descomponiéndose de alguna forma. Hay que ver Massa cómo funciona. El superministro. El superministro. La otra ministra duró 24 días. La economía argentina es devoradora de ministros, ¿verdad? Es brutal. Sí. O sea, entonces... Pero hay que tener mucho coraje también, Carlos, para asumir una responsabilidad enorme de tratar de reacomodar. Intentar, digo, porque como vos mismo dijiste, es un problema estructural que se tiene. Claro, y la desesperación, ¿verdad? Pues nombrar a un político ministro de Economía, ya yo entiendo, ya es un proceso de desesperación, ¿verdad? De alguna forma. Pero es una situación extremadamente compleja la Argentina y que nos impacta a nosotros también de alguna forma en todo lo que tiene que ver con nuestras fronteras y todo lo más en el corto plazo por lo menos, ¿verdad? Pero ahí es de alguna manera ver si realmente hay una voluntad o no de atacar los fenómenos de fondo, digamos, ¿verdad? El gran problema... Yo escuché en Argentina mucha gente que dice, bueno, el problema de Argentina es un problema político, digamos, ¿verdad? Por eso hay que nombrar un político. Y yo lo que creo como economista del problema de Argentina es un problema económico, básicamente, que tiene que de alguna manera también se expande o se magnifica, digamos, por los fenómenos de la economía política argentina que son extremadamente complejos. Pero el problema es económico, el problema es básicamente desequilibrios fiscales enormes, subsidios cruzados que no tienen insostenibles, planes sociales con fines políticos, pérdida de independencia del Banco Central. Esos son los problemas de Argentina y son todos problemas económicos de manual, digamos, ¿verdad? Ahora, que se requiere un enorme esfuerzo político para solucionar, resolver, sin duda. Pero el problema de Argentina es, creo yo, que es siempre huir a la lógica de los mercados, ¿verdad? O sea, los argentinos, perdón, tengo muchos amigos argentinos, no quiero decir los argentinos, pero en general la experiencia económica argentina de alguna manera nos da la pauta de que en Argentina siempre se cree que se le puede doblegar a los mercados. Y eso es muy complejo, digamos, ¿verdad? Es muy complejo. La lógica de los mercados opera en una economía capitalista, nos gusta o no nos guste. Y eso es la factura que están pasando en Argentina ahora. Inconsistencia de política económica, básicamente. Y no le iba a preguntar si no nos conviene, obviamente, ¿no? que Argentina caiga económicamente, ¿no? Esa respuesta podemos darla después del corte, Carlos. Pero con mucho gusto. Estoy un poco medio rara con la voz, pero vamos avanzando. ¿Con la voz? Sí. ¿Por qué? Josema, ¿te parece si hacemos un breve corte? Ahí nos estamos viendo. A la audiencia le decimos que pueden vernos por el canal de YouTube. Es 1000 Noticias, me dijiste, Josema. Ya lo voy a memorizar, así que le decimos también que pueden prenderse y vernos y verle por fin a Alfredo Pereira, alias Pope. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está mi cámara. Josema, vamos a un breve corte y enseguida regresamos. Radio Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. 1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazo y Daniel Ríos. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión.
Nacional. Suena en Memories. Memories. 97.5 FM. La música de tu tiempo. Memories. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Cuatro minutos pasaron de las 3, estás escuchando Economía a Mil y también nos estás viendo por el canal Mil Noticias AM. Alfredo Pereira, ¿estás feliz porque nos estrenamos hoy en TV? Sí, por supuesto. Esto era una expectativa que la audiencia... del viernes, sí, pero nosotros ahora estamos concentrados, Josema. No nos quites ese gusto. La audiencia estaba pidiendo, ¿verdad? Y creo que es muy importante esa comunicación. Y a la pobre Paul le tuvimos acá como para inaugurar también su primer día y sale en la tele. Pero bueno, espero que no huya, ¿verdad? Quiero decirle a la gente que estamos con Carlos Carballo, economista, ex miembro del directorio del Banco Central y presidente de la financiera Bueno, hablándonos sobre el panorama económico mundial, y vamos a ir aterrizando a Paraguay, que evidentemente es el punto central. Alfredo, quédate pendiente con una pregunta. Yo creo que vamos a relacionarlo después, nomás cuando hablemos de la parte más también fiscal nuestra, ¿verdad? Que en este... Yo quería consultarle a Carlos también en este tiempo electoral, ¿verdad? Creo que es muy importante la salud de las cuentas fiscales. Y bueno, pero eso vamos a ver después, porque creo que es un panorama muy parecido a lo que está viviendo la región, ¿verdad? Entonces yo me centraría más en eso que vos estabas hablando de la inflación y la comunicación que tiene un poco el Banco Central respecto a la implementación de su política monetaria. Así mismo, y le decimos a la audiencia que el Banco Central del Paraguay utiliza una herramienta que se llama la política monetaria, tratando de reencauzar lo que es su mandato fundamental, que es la inflación, controlar la inflación. Y al igual que muchos de los países a nivel mundial están aplicando una suerte de acelerar, vamos a decirle, esta tasa de referencia en aumento, digo. Y la pregunta que yo le hago a Carlos es, este mensaje que da el Banco Central del Paraguay con su comunicado, que lo hace cada mes, vemos que de un tiempo a esta parte no hay como una suerte de rumbo fijo o un mensaje claro de que vamos a seguir aumentando la tasa o estamos analizando este aumento, sino
utilizan el término vamos a seguir monitoreando de tal manera ir reencauzando, vamos a decir, esto de la subida de precios o lo que se llama la inflación. Entonces la pregunta puntual es, Carlos, este tipo de mensajes que no son tan claros, ¿generan cierto impacto en los agentes económicos o podemos hablar que una comunicación como esa no es tan clave en ese proceso? No, la comunicación es clave cuando se trata de política monetaria. Digamos, por eso es que los comunicados en el Banco Central, si ustedes ven, tiene una cierta consistencia, digamos, y tiene un lenguaje muy común. Los comunicados se parecen mucho y es porque de alguna manera hay que ir transmitiendo esa coherencia, digamos, en términos de la decisión de política monetaria se toma. Para mi gusto, el Banco Central ha utilizado bien la herramienta comunicacional, digamos, ¿verdad? Yo básicamente comparto las decisiones de política monetaria se tomaron, comparto de alguna manera la profundidad de las decisiones en determinado momento y también la comunicación. Porque cuando de alguna manera había mucha incertidumbre sobre la inflación y la inflación venía subiendo a un ritmo muy acelerado, digamos, y la gente no entendía muy bien qué estaba pasando con el fenómeno, la comunicación fue muy asertiva, digamos, era muy clara y un poco lo que tú decías. En 2 o 3 comunicados del Banco Central dijo, nosotros vamos a subir la tasa de política monetaria para la próxima reunión en la misma magnitud venimos subiendo, hasta 75 puntos básicos, era básicamente en ese momento, era 50 puntos básicos después. Y yo creo que eso de alguna manera generó cierta tranquilidad, mostró que el Banco Central estaba había tomado el control de la situación y de alguna manera había privilegiado, digamos, la inflación por sobre cualquier otro objetivo, digamos, ¿verdad? Yo creo que ese un poco era el mensaje que había que pasar. O sea, para el Banco Central la prioridad tiene que ser siempre la inflación, digamos, ¿verdad? Y cuando tiene un problema inflacionario no tiene que pensar en ninguna otra cosa que no sea la inflación. Entonces yo creo que los mensajes fueron muy claros en ese sentido para mi gusto, a mi entender, por lo menos, ¿verdad? Ahora el fenómeno inflacionario de alguna manera, si bien todavía tenemos una inflación muy alta, etcétera, ya hay algunos elementos que están empezando a mostrar cierta suavidad, ya la gente ya tiene las expectativas de inflación relativamente formadas, ya todo el mundo sabe que la inflación va a terminar por encima del 8% este año, la gente espera que el año que viene la inflación esté más o menos en torno a 5% y vaya convergiendo gradualmente. Entonces yo creo que ya no hay más esa necesidad de ser más... ¿cómo voy a decir? Un poquito más... agresivo en la suba. No, más agresivo en el mensaje, digamos, ¿verdad? O sea, comprometerse con una subida de tasa en el futuro, digamos, cuando en realidad probablemente no haga falta subir en 0,50 puntos básicos. Porque cuando uno quiere ser muy directo en la comunicación, tiene que decir cuánto va a subir. O sea, no, voy a subir en tanto el mes que viene, ¿verdad? Eso es forward looking, ¿no? O sea, buscar de alguna manera forward guidance en realidad, ¿verdad? O sea, de alguna manera enganchar el futuro, ¿verdad? A partir del comunicado de hoy. Yo creo que eso hoy en día no es necesario, porque eso el Banco Central no lo viene poniendo, ¿verdad? Pero sí, siempre el mensaje termina, voy a seguir monitoreando la inflación, voy a tomar las medidas que sean necesarias para combatir la inflación, diciendo, sigue siendo mi prioridad, o va a ser, o como Banco Central es mi prioridad. Entonces yo creo que eso es correcto. ¿Qué vaya a pasar en el futuro? Yo creo que hay que ir mirando. Con lo que está pasando en China, yo creo que los precios de los commodities van a seguir altos durante un tiempito, ¿verdad? China se está recuperando bien de la COVID, tuvo una etapa donde de alguna manera tuvo algún impacto sobre la actividad económica porque empezó a tener contagios importantes y cerró un poco la economía, etcétera. Pero ahora si vemos, por ejemplo, el último indicador de manufacturas industriales en China, el PMI de China ya está por encima del 50% de alguna manera. Positivo. Es la medida que separa lo positivo de lo negativo. Ellos están ya por encima de lo positivo cuando venían varios meses por debajo. Entonces se está recuperando, está empezando a ganar cierto dinamismo de vuelta. Entonces yo creo que eso va a ayudar a mantener el precio de los commodities todavía un poquito altos, digamos, ¿verdad? Y bueno, el tema de los combustibles también parece que de alguna manera está... si ya no está bajando de forma importante, está de alguna estable manera, por lo menos. Estable, está quieto, entonces por ese lado tal vez no haya un impacto muy fuerte sobre la inflación. Entonces lo que el Banco Central tiene que cuidar es que de alguna manera no haya contagio, digamos, hacia las otras medidas de inflación, como decíamos, la inflación núclea, la inflación no transable, etc. A medida que se mantenga eso controlado, tal vez no necesite seguir siendo tan agresivo en el futuro. Pero eso
yo creo que hoy en día es difícil de predecir, por eso el Banco Central no anuncia cuánto va, qué decisión va a tomar en el futuro. Y el impacto, Carlos, de repente, empezando por el mismo sistema financiero, nosotros veíamos que prácticamente las medidas de flexibilidad del COVID terminaron el 31 de diciembre del año pasado. Hoy vemos, bueno, por un lado tenés todo el sector agrícola, pero bueno, con la mala suerte también que ellos tuvieron de la sequía, etcétera. Y un sector comercial, podemos decir, de bienes, servicios más urbanos que se está recuperando o que se ha recuperado en este semestre, porque prácticamente hemos vuelto a una vida un poco más normal, pero con una mochila bastante cargada. Muchos de esos vencimientos de renovaciones, refinanciaciones un año atrás están venciendo ahora, o ya no tenés esa flexibilidad, y eso impacta en el deudor, digamos, porque prácticamente viene recategorizado, como también en las entidades financieras que hoy tienen que previsionar en el caso de que esas personas también, o sea, ¿cómo ustedes lo ven? Y en el potencial de inversión de las mismas empresas, ¿verdad? Claro, sí, la capacidad. A ver, yo separaría tal vez la respuesta en dos partes. Primero, básicamente, lo que se hizo y que eso provocó, y después de alguna manera tal vez el impacto que eso tuvo y tenga a futuro, ¿verdad? Yo creo que las decisiones en ese momento fueron decisiones nuevamente acertadas, ¿verdad? O sea, el Banco Central tomó 3 decisiones, o sea, uno puede separar en 3 tipos de decisiones, ¿verdad? La decisión de política monetaria, agresivas. A mí me tocó estar en el Banco Central en ese momento. Ah, ¿verdad? Cierto, sí. Entre marzo y junio se bajaron 325 puntos básicos la tasa de política monetaria. Se llevó de 4 a 0,75, de alguna manera. Solamente en marzo se bajó 125 puntos básicos, ¿verdad? No, yo digo, perdóname, Carlos, te interrumpa, para la audiencia más, porque uno dice, bajó a 0,75 para la historia de la economía, que Paraguay haya llegado a esos niveles de economía desarrollada. Fuimos récord. Sí, fuimos el Banco Central que más bajó, que más rápido y más profundo bajó la tasa de política monetaria. Pero era lo que requería la economía. Nosotros entendíamos ahí, el mensaje tenía que ser muy claro de alguna manera, de que ahí el Banco Central había acumulado un capital reputacional y que iba a utilizar ese capital reputacional en el shock más importante que tuvo nuestra economía en su historia, probablemente, ¿verdad? Yo creo que eso fue correcto. Si no hacíamos política contracíclica ahí, no hacíamos. Después, la otra medida era básicamente habilitar las ventanillas de liquidez. Había que pasar la señal de que el sistema financiero no iba a tener problemas de liquidez y que iba a poder acceder, digamos, a la liquidez que fuera necesaria en el momento que fuera necesaria. Se habilitaron 2 ventanillas, la FCE, la ORC y otras ventanillas más de liquidez. Se bajaron los encajes legales y se flexibilizaron de alguna manera. Como banco de bancos. Exacto. Entonces se tomaron las medidas básicamente de ventanilla de liquidez importante. Y la tercera medida era la flexibilización, lo que vos estabas diciendo. Flexibilización, digamos, tanto en lo que tiene que ver con todo el proceso de gestión del crédito, como de flexibilizar, digamos, el impacto sobre deterioros de cartera, o sea, dejar a las entidades financieras básicamente que tiraran para adelante los problemas, un poco decirlo en ese momento, o sea, todo el tema de la previsión que vos estás diciendo, todo lo demás, o sea, hacerlo más gradual en el tiempo y más para adelante. Eso fue lo que se hizo. ¿Para qué? Porque de alguna manera se tenía la idea de que las características de este shock eran, en términos globales, era un shock temporal. O sea, iba a pasar, que la pandemia no iba a durar para siempre. Bueno, nosotros teníamos esa expectativa, ¿verdad? Si no, estábamos muertos. Pero la idea era que era un shock temporal y que había que financiarlo de alguna manera. Que había que financiar con recursos privados, ¿verdad? O sea, con el crédito financiero, presupuesto público, que fue lo que ocurrió también en ese momento. Y yo creo que fue una decisión correcta. El crédito de alguna manera no se interrumpió, la cadena de pago continuó y, bueno, algunas entidades pudieron sortear de alguna forma ese cataclisma. ¿Qué es lo que yo creo que ocurrió de bueno en ese proceso? Que como nosotros tenemos una economía ordenada, abierta, donde los precios son transmisores de información y donde las decisiones se toman en libertad, etcétera, yo creo que el sistema económico como un todo aprendió de alguna manera a leer la naturaleza de los shocks. Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que yo creo que el sistema financiero no se fue de mambo,
O sea, logró identificar sectores viables y otros sectores que no eran viables, lamentablemente tuvieron problemas, ¿verdad? No pudieron subsistir este proceso, porque es verdad que el shock en general era un shock temporal, pero para algunas instituciones, porque no tenía márgenes o por su tamaño relativo o lo que fuera, es un shock permanente. O sea, les mató realmente, ¿verdad? La pandemia, pues la severidad, digamos, del cierre de actividades fue tan grande que algunas no sobrevivieron. Entonces yo creo que en ese sentido se salvó de alguna manera la salud del sistema económico y del sistema financiero. Yo básicamente lo que creo es que la cartera de los bancos no fue afectada de una forma muy severa, que de alguna forma tienen capacidad, digamos, de asumir eventuales pérdidas que se pudieron haber tenido en ese tiempo, y que yo creo que de este problema se va a salir. ¿Qué es lo que necesitan algunas entidades? Básicamente necesitan tal vez un poco más de tiempo, ¿verdad? Y apoyo FOGAPI, apoyo del gobierno en el sentido básicamente tomar decisiones micro para facilitarles la toma de decisiones en sus negocios y ese tipo de cuestiones, y tal vez un poco más de tiempo seguir de alguna manera refinanciando sus créditos, etcétera, para que puedan salir, porque ahí son instituciones viables pero que todavía no tuvieron tiempo, es muy reciente todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces yo creo que las decisiones fueron correctas, la lectura de la naturaleza del shock fue la correcta, y eso de alguna manera también ayudó a mitigar un poco el impacto en el sistema productivo, el impacto social de la pandemia, que fue algo extremadamente severo, ¿eh? Entonces, bueno, ahora hay que ver cómo salimos de nuevo ordenadamente de todo esto, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Pero están dadas las condiciones, me parece, para salir bien. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central en esta circunstancia como instrumento o herramienta que tenga de apoyo, digo? Yo creo que el Banco Central ya hizo la tarea en el momento que tuvo que hacerla. Me parece que ahora el rol del Banco Central ya no es un rol relevante. Yo creo que el Banco Central ya tomó decisiones contracíclicas. El problema del Banco Central es la inflación. Ahora, yo le pediría al Banco Central que se concentre en la inflación, porque el principal mal que tenemos hoy los paraguayos es la inflación, y eso le afecta directamente a la gente más humilde, digamos. Entonces yo creo que ese tiene que ser la preocupación, el foco, y no concentrarse en otras cosas, porque yo creo que cualquier medida de carácter contracíclico que tome, lo único que va a servir es para seguir metiendo combustible al fenómeno del fuego inflacionario de alguna forma, y no va a tener ningún efecto, digamos, sobre la economía, porque hoy en día ya no es un problema de alguna manera de demanda, es un problema de oferta básicamente. Y si uno toma de alguna forma, si uno toma el PIB, el índice de actividad económica desestacionalizado, ese viene creciendo bien. O sea, lo que tenemos es básicamente el fenómeno de la sequía, que es lo que nos está impactando en el crecimiento económico. Muchas gracias. Y algunos fenómenos también del clima que afectaban la construcción, básicamente lluvias en momentos inapropiados, etcétera. Todo eso no resuelve ninguna medida Banco Central, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces yo te diría que por ese lado no hay mucho que hacer. Sí, probablemente hay mucho que hacer todavía en seguir facilitando la vida a las empresas desde el punto de vista de algunas políticas más micro, digamos, ¿verdad? Tal vez hay industria y comercio y ese tipo de cuestiones, una que aliviana un poco el proceso de partida de FOGAPI, digamos, ¿verdad? Seguir inyectando recursos, digamos, a través de aquellas empresas viables que necesitan un poco más de tiempo, como decías, ¿verdad? Necesitan tiempo y necesitan que no se les corte, digamos, su crédito, los recursos, digamos, para seguir financiando probablemente esta salida, digamos, mientras se hacen más productivas, mientras disminuyen sus costos, mientras de alguna manera se reacomodan de alguna forma, ¿verdad? Y que tiene que ver básicamente con todos los sectores de servicios, estaba mencionando, porque ahora están empezando a reactivarse. No, yo... No, nos quedan 10 minutos, pero yo creo que tenías otro tema en paralelo. Sí, dale. Y no, quizá nomás, Carlos, también el punto de vista, estábamos hablando ahora del caso de Argentina y ahora tirando ese ejemplo, esa analogía acá. Estamos en un año que, desde que empezó el año, ha sido el tema electoral, algo que ha marcado, no solo políticamente, porque ha tenido también su repercusión, creo yo, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Bueno, y creo que ahí entra un poco también lo que hablaba un poco la salud, las cuentas fiscales y la importancia de eso para el futuro y próximo gobierno. Un ejemplo, por lo que te tiro, el famoso déficit de la caja fiscal, ¿verdad?
cosas así que pueden generar un quiebre tan importante con una consecuencia enorme para los tiempos. Para las finanzas. Enorme. Yo creo que yo creo que el Banco Central está ya en su tarea de... porque todos se vieron impactados por la pandemia. Todos los balances se vieron impactados. El balance monetario, el balance fiscal, el balance de las empresas, y que finalmente el balance de la economía, la suma de todos esos balances, ¿verdad? Todos los vimos impactados, por lo tanto yo creo que hay muchas cosas que hay que recomponer. A mí me parece que el Banco Central de alguna forma ya está empezando a hacer su trabajo, recomponiendo de alguna manera sus problemas cuasi fiscales, etcétera. El fisco también necesita recobrar de alguna manera espacios, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la convergencia hacia el déficit y la ley de responsabilidad es una prioridad que tiene que tener y el próximo gobierno que venga de alguna manera. Ya no va a terminar muy bien este año, pero bueno, tampoco es culpa de Hacienda ni nada, son los fenómenos que nos tocan vivir, ¿verdad? Pero ya no vamos a cumplir con la meta probablemente que tengamos. Aunque parezca paradójico, capaz que la inflación nos ayuda un poquito, ¿verdad? Pues la inflación nos va a licuar ahí algunos temas fiscales y eso nos va tal vez permita aproximarse un poco más. Pero bueno, no debería ser así, debería ser un esfuerzo básicamente más de reducir gastos. Pero eso hay que recomponer, es una prioridad, me parece, ¿verdad? El tema de la caja fiscal, Pope, no quiero dejar de tocar ese tema, porque ese es un tema complicadísimo. Ese no es un tema coyuntural, digamos, ¿verdad? No es un tema que vamos a resolver en este proceso de convergencia, que es un proceso de convergencia, si funciona bien a 3-4 años, y bueno, llegamos a la ley de responsabilidad fiscal de 1,5%. El tema de la caja fiscal es un tema estructural. Es un fenómeno extremadamente complejo. Ahí tenemos una sangría de $160 millones por año, ¿verdad? Es muchísima plata. Entonces la pregunta ahí es ¿qué vamos a hacer con eso, verdad? Además acá tenemos problemas. Yo te diría que no es un problema de caja fiscal nomás, es todo el problema del esquema previsional y de pensiones que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Que es todo un desorden absoluto, que es un desastre. Pues tenemos probablemente la más baja cobertura de seguridad social de la región, probablemente, y tal vez tenemos las tasas de reemplazo y las tasas de beneficio más altas. Entonces tenemos inconsistencia por todos lados, digamos, ¿verdad? O sea, tenemos un 20% de la población que de alguna manera cuando se jubila cobra igual que su último salario, y eso es insostenible. Y además tenemos grupos de la población que se jubilan a los 45, 50 años. Cuando la expectativa de la edad... Un carnaval. Eso es impensable de alguna manera. Yo creo que ahí hay que entrarle básicamente a... si queremos hablar en serio, desde el punto de vista más conceptual, yo te diría, hay que reformar todo el sistema previsional en el Paraguay, hacer un sistema de previsional único, olvidarnos ya de esta fragmentación que tenemos de cajas por todos lados, IPS por otro y todo lo demás. Y yo creo que el momento adecuado es porque todavía tenemos de alguna manera un bono demográfico importante, una tasa de crecimiento de la población de activos, digamos, que es relativamente importante. Entonces, tenemos ya elementos para financiar una transición, digamos, pues los pasivos no son todavía extremadamente grandes. Tenemos el caso de Uruguay, donde tenemos una población ya envejecida y la expectativa ya es mucho más alta. Entonces yo creo que el momento a hacer es este, ¿verdad? Pero tengo mis dudas de que se pueda hacer, porque si ni siquiera pudimos pasar una ley que lo que pretendía simplemente ordenar las inversiones en el sistema previsional, que es a través de la Superintendencia de Pensiones, ni eso lo pudimos hacer, mucho menos yo creo una reforma integral del sistema jubilatorio, que yo creo es... Y ¿sabes lo que yo pienso, Carlos? Siempre cuando uno le escucha, por ejemplo, a usted y la historia, cuando uno habla del éxito quizás del sistema financiero, del Banco Central en los últimos 15 años, la evolución que ha tenido positiva y lo que eso ha significado para el país, ¿verdad? Como institucionalidad, o sea, la gente habla de nosotros fuera del país. Pero todo eso lo hemos aprendido a raíz de esas crisis financieras del 95 hasta el 2002. O sea, ¿será que vamos a tener que llegar? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a un problema de esa índole en el sistema previsional para que podamos aprender o sea, eso es lo que a mí me desespera de repente. Es desesperante, pero lo que pasa es lo que toman las decisiones acá son los políticos y la calidad de la clase política es extremadamente baja como para exigirle responsabilidad en cambios tan profundos como estos, ¿verdad? O sea,
que se porten como estadistas, yo creo que es casi como que pedirle, no sé, pera al olmo, digamos, que Cerro sea campeón de la Libertadores, algo así. No metamos esa parte. pero a lo que voy es, yo creo que en todas aquellas instituciones donde de alguna manera se logró a través de fortalecimiento institucional y de alguna manera de introducir un perfil técnico importante, separar de alguna forma la institución del ciclo político. Yo creo que ahí ha dado resultado, digamos, ¿verdad? O sea, sacarle margen de decisión a los políticos sobre ciertas decisiones de política económica, yo creo que tiene buenos resultados en general. En nuestro país por lo menos ha mostrado eso, ¿verdad? Hoy en día yo creo que es impensable pensar en un político al frente del Banco Central, o que un político llame y diga que quiere poner a un seccionalero o algún, no sé, por no referirme solamente a un partido, a cualquier otro partido, o un cliente político, digamos, en el Banco Central. Eso es impensable. Lo mismo pasa en el Ministerio de Hacienda. Que se ha vuelto una institución muy técnica. Por eso también han tenido los resultados que han tenido, ¿verdad? Y yo creo que el camino es ese finalmente, ¿verdad? Pero el tema previsional es una bomba de tiempo. Le va a explotar. Yo creo que en 3 o 4 años, en 3 o 4 años nos quedamos sin las reservas de la caja fiscal que están hoy en día depositadas en el Banco Central. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a financiar los 160 millones de dólares? La pregunta, ¿vamos a pagar más impuestos nosotros? Que son cerca de 20.000 ¿Vamos a endeudarnos más cuando ya estamos llegando a un límite, digamos, en la capacidad de endeudarnos? O sea, yo creo que no podemos superar, el 40% no podemos superar jamás de endeudamiento, estamos ahí cerca, ¿verdad? Ya algunas medidas de endeudamiento han superado su límite, digamos, si uno toma las medidas de capacidad de pago, que son intereses de la deuda sobre ingresos tributarios, estamos por encima del umbral o del benchmark. Sí, y si tomamos también la deuda de la Administración Central, sobre los ingresos de la Administración Central, también estamos encima de la deuda. Lo único que funciona todavía es deuda sobre producto, que es la clásica. No, y las condiciones de mercado, que esto que hablábamos al comienzo, cambiaron. Radicalmente. Hoy salir 2.73 en el 2021, hoy está a rendimiento de 10 años 6%. Y ni siquiera el rollover ya te va a funcionar mucho a futuro, digamos. Entonces, es complicado, digamos, una decisión complicada. Entonces, ¿cómo vas a financiar eso? Y ahí es donde se caen los problemas, como Argentina, Venezuela, otros países, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque como políticamente no puedes subir más impuestos y necesitas financiar esa cuestión, pues si no te matan, digamos, los funcionarios públicos, los clientes políticos que tenés ahí adentro. Entonces ahí vas por el Banco Central. Entonces el Banco Central, financiame el agujero fiscal que tengo ahí, y cuando el Banco Central entra a hacer ese disparate, tenemos todo lo que pasó en Argentina, todo lo que pasó en Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, acá la prioridad es preservar la independencia del Banco Central, el equilibrio de las cuentas fiscales, y bueno, no sé si será cuando tengamos, digamos, cuando tengamos lo que dijiste, la crisis profunda, que tomamos la decisión de tomar. Ojalá que no. Ojalá que no. Que esto que vos último mencionás, Carlos, es lo que le está valiendo a Paraguay empezar a subir la imagen que tiene como país con las calificadoras, ahora como lo último que tuvimos de Moody's, por ejemplo, que ve a Paraguay con cierto potencial incluso de llegar al grado de inversión, pero haciendo bien las tareas, haciendo bien las cosas, incluyendo esto de la reforma de la caja fiscal. Estamos una uña de ese grado de inversión, sí, solo con la macro. Imagínate si hubiéramos sido buenos también con lo institucional, con lo político, con temas de básicamente de corrupción, etcétera. Ya estaríamos más que grado de inversión, ¿verdad? Así mismo. Probablemente. Entonces, para lo importante, para eso también digo, nomás pues mucha gente dice, se siguen hablando de la macro, para que vean lo importante que la macro también, digamos. La macro nos llevó hasta acá. O sea, no podemos decir que nos llevó nuestras instituciones, que nos llevó nuestra... Nada de eso, ¿verdad? Nos llevó la macro hasta acá. Ahora, yo creo que ahora sí hay que tomar decisiones duras, tomar reformas importantes. Tema que es vital, digamos, para el equilibrio de las cuentas públicas en general también, y para algunos indicadores, es de alguna manera aumentar la productividad de la economía. Yo creo que ese tema se habla poco acá. Se habla poco, sí. Pero yo creo que acá... no te preocupes, que te vamos a tener en otro capítulo. Ese tenemos que hablar, Carlos, porque la otra vez yo leía... los fenómenos, por ejemplo, del crecimiento tanto de China, Singapur, alocación de insumos, stock de capital, claro. Y encima después, bueno, innovación y tecnología. Tantos factores que entran dentro del crecimiento económico, y creo que ese sería un temazo para eso hablamos muy poco, y el gran problema que tenemos ahí es que ¿por qué nosotros no tenemos tanta capacidad de endeudarnos, tanta capacidad de financiar determinadas reformas? Es porque tenemos un crecimiento potencial bajo, digamos, ¿verdad?
Entonces nosotros si queremos realmente dar un salto de calidad y romper con lo que los economistas le llamamos la trampa a la pobreza, la trampa de inversiones bajas, digamos, de alguna manera, es mejorando nuestro crecimiento potencial, y eso solamente mejoramos con productividad, capital humano, inversión en capital físico, etcétera. Esa es la salida. Pero es un gran tema. Ya lo comprometimos al aire, así que no va a poder evadir. O sea, la tele, ahí en la tele. Sí. Carlos Carvalho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Prince. Quedó corto el programa, Carlos, ¿no? Sí, tenemos muchísimo demasiado gusto hablar con ustedes. Qué gusto. Le decimos a Carlos Carvalho y a la gente que nos escucha también que pueden escuchar este capítulo y otros en Spotify Economía 1000. Y ya próximo... No, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Sí. Que también, perdón nomás la audiencia, pero tenemos que hablar todo lo que es la banca digital, eso se nos fue el tiempo. Sí. Tenemos que tener que volver, Carlos. Me encanta ese tema, así que si me invitas, vuelvo a hablar de tema crucial. Ese es todo un tema que yo creo que también es parte de política pública hecha del sector privado. Vamos a hablar después. Carlos Carvalho estuvo con nosotros, economista, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y presidente de la financiera. Bueno, gracias, que tengas un buen martes, Carlos. Muchas gracias, Prince, Pope, Pauli. Y bueno, nosotros llegamos ya al punto final de Economía 1000. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13, Josema, ¿verdad? Vamos a venir churros como todos los días. Y vamos a traerle también a Pauli otra vez. ¿Qué decís, Alfredo? ¿Qué me miras? ¿Por qué me miras por mi poncho? La audiencia pensaba que va a nevar acá en la cabina, pero no. No, hace uno nunca sabe salir. Le envío saludos a Gladys Esquivel, que dice que por fin nos ve. Así que saluditos a Gladys, que nos envía una foto también. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos mañana a las 13. Muchas gracias.